Prepárate para despegar hacia el comuniverso, porque hoy vamos a echar un vistazo a la nueva película de Pixar, Elio, para ver quiénes son los personajes más puros de corazón. Prepárate para ser conquistado. Pero acabo de llegar. Y hoy, comenzaremos con el más malvado. Bueno, supongo que esa es una palabra fuerte. ¿Qué es ese sonido profano? ¡Para! Porque nuestro peor personaje en realidad cae en el área gris. Ocupando el último lugar en nuestra lista está el villano de la película, Lord Grigon, el emperador de sangre de Hyrule. Con un nombre como ese, no debería ser demasiado sorprendente que Grigon sea el menos moral del elenco. Su papel es en realidad algo parecido a Ansiedad de Intensamente 2, donde logra ser efectivo como antagonista mientras sigue siendo agradable y en el fondo tiene un buen alma. Dicho esto, hay más que suficiente sobre este tipo para ganarle el lugar más bajo en nuestra lista. Grigon es un tipo que se alimenta del dolor y sufrimiento de sus enemigos, con un inmenso orgullo en el terror que les inflige. Y que Dios ayude a cualquiera que no reconozca ese terror. Así que tenemos que darle a Grigon la medalla del pecador de la ira por el hecho de que, si incluso interpreta algo como un insulto, lo pierde. Cabe mencionar que todo eso ni siquiera menciona los diversos crímenes de guerra, intergalácticos, terrorismo y negligencia infantil de los que es responsables. Ya que a pesar de su redención al final, Grigon insinúa fuertemente que su viejo lo ha llamado una responsabilidad, un problema y una decepción. También mata a pequeños animales por diversión mientras negocia. Pero quizás, ¿eso es solo una cosa cultural? Los ailergianos prefieren negociar con gritos en el aire, pero pasemos a por qué no está en la categoría de malvado real. A pesar de los muchos problemas de Grigon, él se redime al final. En el momento en que sospecha que Glordon ha sido reemplazado por su doble, desgarra el comuniverso en busca de él. Más admirablemente, al final, cuando Glordon está casi congelándose hasta la muerte, Grigon rasga su caparazón, un acto que le habría causado gran elogio y deshonra, y envuelve a su bebé para salvarle la vida, asegurándole que incluso si no lo entiende, aún lo ama. No lo vemos volviendo a entrar en su caparazón de batalla, por lo que es seguro asumir que está tomando un tiempo fuera del campo de batalla para hacer las paces con su hijo. Ciertamente es lo más cercano a un malo que tiene esta película, pero definitivamente no es completamente malvado. Bueno, tal vez un poco malvado, pero tiene esa cosa de Bowser en la que tiene un punto débil por su hijo que lo hace ser un poco menos malvado. Aunque no tiene mucha redención, Caleb es otro personaje al que no podemos llamar completamente malvado. Mientras que Grigon tenía muchos atributos terribles y los compensaba con un acto de redención, Caleb es lo contrario. No es peor que tu personaje abusón estándar e incluso entonces no es mucho de un abusón. Aunque no debería haber estado tan empeñado en meterse con el comunicador espacial de Elio. El hecho es que Elio sí lo agredió físicamente por un accidente completo. Dicho esto, Caleb se pasó de la raya al acosar a Elio durante su tiempo en el campamento de su internado, incluso reuniendo a sus amigos para vestirse de extraterrestres para aterrorizarlo y obligarlo a comer algo. En realidad, no pude distinguir, estaba muy oscuro. ¿Era un insecto o una roca? De cualquier manera, no es exactamente una cocina de 5 estrellas. Caleb no es un supervillano, pero tampoco es un niño agradable. Y para cerrar esta breve zona gris, tenemos al clon de Glordon. Juega un papel menor pero indispensable en la película cuando Glordon revela que no quiere convertirse en una máquina de guerra gilurgiana, lo cual es una postura razonable, honestamente. Elio se le ocurre un plan para usar arcilla de clonación para hacer un duplicado de él que pueda tomar su lugar. Desafortunadamente para el clon de Glordon, a quien tenemos que darle la medalla Darwin Sinner por lo efímero que fue, estaba un poco demasiado ansioso por aterrorizar la galaxia y alimentarse de la sangre de sus enemigos. Incluso Grigon parecía francamente inquieto por las cosas que este tipo estaba diciendo, y se deshizo de él bastante rápido como resultado. Aunque solo estaba haciendo su trabajo, uno solo puede imaginar lo que esta pequeña amenaza haría si realmente se desatara. Afortunadamente la película es mucho más ligera que eso. Así que pasemos a los personajes de corazón puro, en diversos grados, que componen la sección de los buenos. Y primero, tenemos el Manual del Usuario Universal, para un personaje que aparece prominentemente en los trailers no hace mucho. Esencialmente, actúa como una búsqueda de Google cósmica que sabe todo, desde el significado de la vida, hasta quién ganaría peleas hipotéticas, hasta cómo negociar con señores de la guerra intergalácticos. Obtiene la medalla del pecador orgulloso por su comprensible orgullo en lo que sabe. A menudo se frustra por la falta de interés de sus usuarios en el significado de la vida. ¿Qué quiero decir? Vamos, hay preguntas más importantes que hacer. Como por qué los fantasmas en Pac-Man lo odian tanto. A continuación está el primer amigo humano de Elio, Bryce. A pesar de ser presentado junto a Caleb, Bryce es un personaje mucho más matizado.
Aunque tenía razón al estar enojado con Helio por agredir a su amigo y meter a los tres en problemas, aún mostró preocupación por Helio y no quería lastimarlo. Aunque siguió el plan de Caleb para asustarlo en el campamento, se aseguró repetidamente de que no planeaban lastimar a Helio. Y cuando Caleb estaba a punto de golpearlo, Bryce intentó intervenir. Más tarde, se disculpó y ayudó a salvar a Helio y Olga de los peligrosos escombros espaciales en su camino de regreso al Communiverse. Y para cualquiera que pueda haberse perdido, la escena de mitad de créditos reveló que él y Helio se hicieron amigos de verdad después. Así que no hace falta decir que definitivamente se redimió. El señor Melmac es un tipo que no necesitaba tanto redención como necesitaba validación. Y claro, el tipo era bastante maníaco, y está el pequeño detalle de que estaba dispuesto a arriesgar incendios eléctricos y posibles daños a los satélites solo para tal vez hablar con extraterrestres. Un riesgo bastante loco, pero se compensa bastante por el hecho de que tenía razón desde el principio. Al igual que Bryce, también gana algunos puntos de héroe por ayudar a salvar a Helio y Olga en el tercer acto, lo que le otorga un lugar favorable en nuestra lista. Y ahora llegamos al personaje principal, Helio, un pequeño cuyo vida es 90% conflicto y 10% intentos de ser secuestrado por extraterrestres. No es difícil ver por qué Helio es un poco marginado social. Es difícil culparlo por lo excéntrico que es, especialmente dada su tristeza por la pérdida de sus padres. No es fácil para un niño tan joven adaptarse a una figura parental completamente nueva, mucho menos lidiar con la pérdida de sus padres. Helio solo quiere ir a algún lugar donde se sienta querido por lo que es. Su soledad sí lo lleva a meter en muchos problemas a los demás, desde casi destruir el lugar de trabajo de su tía y su carrera, hasta mentir a múltiples galaxias sobre su estatus como líder de la Tierra. Helio definitivamente puede hacer un desastre de las cosas, pero también es profundamente cariñoso y compasivo. Ayuda a Glordon a tener el valor de decirle a su padre que no quiere ser una máquina de guerra, y una vez que comprende mejor a Olga, finalmente la acepta como familia de verdad. Eso sin mencionar que arriesga su vida para negociar con Grigon y luego vuela a través de la galaxia para salvar a su nuevo mejor amigo alienígena. Sus peores momentos provienen de ser un niño ingenuo e impulsivo, pero sus mejores momentos realmente resaltan lo buen niño que es. A continuación tenemos una entrada dual para Helix y Tegmen, dos de los tres embajadores que se encuentran con Helio a su llegada al Comuniverso. Clasificamos a estos dos juntos porque realmente no hacen mucho más allá de darle la bienvenida cortésmente a Helio al Comuniverso, mostrarle el lugar y eventualmente ayudarlo a detener al comandante Grigon de desatar la guerra. Pero aunque ambos son buenos chicos, tenemos que darle un poco más de crédito a Aquesta. Ella es un poco demasiado curiosa, intentando leer la mente de Helio desde el momento en que lo conoce, pero para ser justos, su nombre literalmente significa la que busca. Así que de nuevo, diferencias culturales. Irónicamente, su curiosidad fue utilizada para bien, cuando se vio obligada a leer la mente de Helio y descubrir la verdad de que él estaba mintiendo. Incluso después de todo esto, cuando Grigon atacó y capturó a los otros embajadores, ella aún lo protegió y le compró tiempo para escapar a la Tierra. Una vez que Helio regresó para salvar el día, ella y los otros embajadores le ofrecieron un puesto entre ellos, mostrando un sentido de justicia y honor. Sin embargo, hay otra dama de esta película que nos impresionó más, y no es otra que tía Olga. Es catártico cómo, después de que el remake en acción real de Lilo y Stitch destrozara absolutamente el mensaje de Ohana significa familia, Olga intervino para encarnarlo de nuevo. No es perfecta, y a veces lucha por aceptar a Helio tal como es, pero vemos un crecimiento asombroso de ella a lo largo de la película. Ya es admirable ser un analista orbital militar que básicamente ayuda a proteger el planeta de posibles escombros. Pero luego recuerdas que perdió a su hermano y a su cuñada y está trabajando duro para criar a su hijo. A veces comete errores, como enviar a Helio a un campamento de internado al que no quería ir, pero en el momento en que escuchó que había sido acosado allí, inmediatamente trajo a Helio de vuelta del campamento. Por supuesto, este era el clon de Helio hecho de arcilla para clonar, lo que llevó a Olga a deducir que este no era el verdadero Helio, y trabajó incansablemente para reunirse con él. Puede que no sea los padres de Helio, pero ha demostrado ser una familia digna para él. La medalla de bronce de bondad va para la supercomputadora líquida. La estrella de Wish caminó para que este pequeño pudiera correr. Tiene todas las capacidades de compartir información, con asistencia constante e inesperada a los visitantes. Este pequeño es un rayo de sol en cada escena en la que aparece, mostrando con gusto a Helio alrededor del Communiverse y cómo funciona, y ayudándolo con lo que sea que necesite hacer, desde clonarse a sí mismo como un sustituto en la Tierra, hasta permitirle traducir lo que los otros extraterrestres están tratando de decirle. Por supuesto, también es muy directo, siendo una computadora y todo, y a veces puede preguntar cosas bastante oscuras como: sé que pensábamos que Helio era el líder de la Tierra,
pero decirle a alguien, oye, probablemente vas a morir, ¿quieres notificar a tus parientes más cercanos? Aún no es lo más sensible que decir. Pero también es comprensible, ya que, como hemos dicho, es una supercomputadora. Llevándose la medalla de plata de lo bueno, es la más reciente adición a la alineación de compañeros de Pixar Glordon. No dejes que su apariencia al estilo jefe de Metroid te engañe. Glordon es solo un gran cachorro en el cuerpo de un gran tipo de gusano alienígena. Su primer acto literal en pantalla es envolver a Helio en seda porque pensó que estaba asustado, lo cual, para ser justos, estaba totalmente en lo correcto. Glordon es una de esas almas puras que hará literalmente cualquier cosa para ayudar a las personas a su alrededor, incluyendo a Helio, a quien acaba de conocer literalmente. Estaba dispuesto a ser utilizado como moneda de cambio para evitar que su padre atacara el comuniverso. Ayúdame, padre. Me ha superado. Es demasiado fuerte. A pesar de estar aterrado ante la idea de convertirse en una máquina de guerra como su especie, espera que lo haga. Incluso salvó la vida de Helio actuando como un capullo improvisado durante un flujo de lava. Todo lo que Glordon hace a lo largo de la película es por el bien de alguien más, y eso lo convierte en uno de los acompañantes de Pixar más puramente desinteresados y de buen carácter que existen. Pero tenemos que dar la medalla de oro de bondad a un acompañante que da aún más de sí mismo, el clon de Helio. Pero primero, este video es presentado por las membresías de canal de Wicked Binge. Puedes obtener acceso a nuestros videos antes que nadie, además de obtener emojis exclusivos para miembros e insignias de lealtad al apoyar el canal a través de una membresía. Lo sé. Técnicamente el clon de Helio solo estaba haciendo lo que le dijeron al actuar normal en lugar de Helio. Pero honestamente lo hace tan bien que no pudimos ubicarlo en ningún lugar que no fuera la cima. Es un santo absoluto para sus tías, desde hacerle la cena hasta lavarle los platos. Y cuando es descubierto, explica cortésmente quién es y por qué está allí, ayudando a Olga a rastrear al verdadero Helio. Una vez que se reúnen, el clon se prepara para descomponerse y ofrece a la pareja usar sus restos como fertilizante. Pero cuando le piden un favor más, se convierte en una distracción para que Olga y Helio puedan irrumpir en el lugar de trabajo de Olga. Sin este momento de autosacrificio, Helio y Olga no habrían podido salvar a Glordon y potencialmente a todo el universo, y el clon de Helio hizo todo esto sin pedir literalmente nada a cambio. Y eso le gana un gran pulgar hacia arriba en su acto final y nuestra medalla de oro de bondad.